Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: El Señor, Dios de Israel, te ordena: reúne en el monte Tabor a 10.000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Cisón junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10.000 guerreros subieron con él. Débora también los acompañó. Ahora bien, Geber, el ceneo, un descendiente de Joab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Saananim, cerca de Cedes. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Haroset Goim hasta el río Cisón. Entonces Débora le dijo a Barak: prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marchará delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10.000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor, lleno de pánico, a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Haroset Goim y mató a todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Pues me alegro otra vez de estar con vosotros, tanto yo como mi esposa. Día de la Madre. Hoy honramos a nuestras madres y a todas las mujeres. Y al saber del tema de hoy, me vino a la mente la figura de Débora, madre de Israel, una frase que sale en el capítulo 5. Y entonces entre nosotros sí tenemos madres en Israel. Y pienso en una persona especial que está con nosotros esta mañana, Nora, que es amiga de nuestra familia en una forma muy especial. Y ella también, madre en Israel. Y seguramente vosotros también conocéis a otros así. Pero después de preparar el mensaje, oí que hace poco habéis estado considerando esta misma porción. Pero Dolores me ha dicho que seguramente podemos ver algunas cosas nuevas en la meditación esta mañana, y esa es mi oración. Por lo tanto, no voy a explicar el relato, pero simplemente lo hago como repaso. Durante muchos años, el pueblo de Israel había estado sufriendo de manos de Sísara, y entonces clamaron al Señor, pidieron la ayuda del Señor, y el Señor levantó a una mujer que se llamaba Débora, y ella animó a un hombre, Barak, a luchar contra Sísara. Y entonces, de una forma tremenda, el Señor les ayudó y hubo una conquista total. Y entonces, tal como dice
en Jueces capítulo 4, que Débora le avisa de que el toque final de la muerte de Sísera no sería por medio de Barak, un hombre, sino por medio de una mujer. Y esto es lo que sale al final del capítulo por medio de Jael. Bueno, vamos a ir estudiando esto. Madre, aquí encontramos Débora, madre o mujer, líder en tiempos de crisis. Y efectivamente había tiempo de crisis. Si tenéis vuestras Biblias o iPhones abiertos, será interesante seguir. Los versículos 1 al 4. Mujer, líder en tiempos de crisis. Había crisis de liderazgo, porque encontramos al principio las primeras palabras del capítulo 4, después de la muerte de Ahod. Ahod era un guerrero zurdo, y encontramos su historia en el capítulo anterior, que con su valentía salvó a Israel durante 40 años. Ahora está muerto. Por lo tanto, hay una crisis de liderazgo. Pero también había una crisis moral, porque también dice en el versículo 1, volvieron a hacer lo malo ante Dios. El ciclo monótono del pecado. Lo encontramos una y otra vez en el libro de los Jueces. Es difícil ser creativo en cuanto al pecado, porque el ser humano tiende a repetir lo mismo. El pecado es una rutina aburrida. Siempre tenemos dos problemas: la esclavitud del pecado y también lo rancio del pecado. Y realmente cumple lo que dice el capítulo 2, versículo 19. Quita el freno externo y se muestra su verdadero carácter. Pero esto es una cosa inquietante. Lo mismo ocurre con nosotros. Somos igualmente cristianos los lunes, como se nos ve los domingos. Los domingos cantamos y disfrutamos de la presencia del Señor, pero somos igualmente cristianos con fervor y amor al Señor los lunes, los martes, los miércoles, todos los días de la semana. Es que el verdadero testimonio cristiano no es tanto hablar de experiencias fantásticas con Dios, sino una vida constante que le honra a Dios día tras día. Este es el testimonio que le honra y hace impacto en los demás. Crisis de liderazgo, crisis moral, pero también crisis de seguridad. Ya nos hemos leído que durante 20 años Sísera había oprimido, y nos dice, con crueldad al pueblo de Israel. Y uno de los motivos, como está apuntado aquí, tenía 900 carros de hierro. Los carros eran los tanques del mundo antiguo. Algunos de estos carros hasta contaban con cuchillos que salían de las ruedas para mutilar a los soldados enemigos e indefensos. Israel entonces no era suficientemente poderoso para derrotar un ejército tan invencible. Entonces, una crisis de seguridad. Pero en cuarto lugar, había una crisis espiritual. Dice, entonces, versículo 3, entonces clamaban al Señor. Crisis de liderazgo, crisis moral, crisis de seguridad, crisis espiritual. Entonces clamaban al Señor. Necesitaban liberación física, esto sí es evidente a todas luces, pero también necesitaban una liberación espiritual. ¿Y qué hizo Dios? Dios les envió una profetisa. El Señor sabía mejor que nadie lo que ellos necesitaban, más que nada.
La economía del país estaba en ruinas. La seguridad del país estaba en ruinas. Pero su mayor necesidad no estaba en una solución de aquellos problemas agonizantes. Lo mismo ocurre hoy en nuestro mundo, en nuestro país. El Señor la envió a ella, dice versículo 3, en respuesta a la oración. Pero la gente no pedía una mujer. Ellos querían un guerrero, como Ahod, que había muerto. Pero el Señor la envió en respuesta a la oración. Hago una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios no contesta nuestras oraciones como quisiéramos? Vamos pidiendo una cosa y el Señor contesta nuestras oraciones, pero de una forma diferente. El Señor siempre contesta nuestras oraciones en una de 4 formas. Puede ser sí, puede ser no, puede ser espera, después de un tiempo, o puede ir diciendo crece espiritualmente, crece en tu relación conmigo, crece. ¿Qué hacemos cuando Dios no contesta nuestras oraciones tal como quisiéramos, o tal como habíamos pensado, o tal como habíamos planeado para Dios, porque somos expertos en planear lo que Dios debe hacer? Hoy queremos honrar a nuestras madres y a toda mujer que, como Débora, va fortaleciéndonos a todos en cada crisis con Dios. Fortaleciéndonos a todos en cada crisis con Dios. Mujer líder en tiempos de crisis. Versículos 1 al 4. Versículos 4 y 5. Mujer enseñadora en tiempos de crisis. El pueblo está sufriendo las consecuencias inevitables del pecado. Después de 20 años de circunstancias insoportables, los israelitas, nos dice, finalmente claman a Dios por ayuda. Volvemos a preguntarnos, ¿por qué esperaron tanto tiempo? Hacemos nosotros lo mismo. Recurrimos a la oración como última solución. Notad lo que dice en el versículo 5. Débora acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, y los hijos de Israel subían a ella. O sea, se sentaba en un sitio tan frecuentemente de que aún llamaba la palmera, que le daba sombra, lo llamaba la palmera de Débora. Y los hijos de Israel subían a ella. No vemos en ella muestras de que tuviera ambición de poder. No es eso. Solo quería servir a Dios. Y ella, en el capítulo 5, que es la canción después de toda la victoria, reconocía que todo el crédito del éxito en su vida, tanto como mujer, como esposa, como juez, todo el éxito es gracias a Él. Mujer enseñadora en tiempos de crisis. Hoy queremos honrar a nuestras madres y a toda mujer, que como Débora va fortaleciéndonos a todos en cada crisis, pero no lo hace sola, con Dios. Sabemos que Débora estaba casada, pero no sabemos más que el nombre del marido, que dice que estaba casada, su marido se llamaba Lapidot,
y no sabemos nada más de él. Quizás una de las cosas que quiero hacer al llegar al cielo es preguntar al escritor de Jueces, que probablemente era Samuel, y le voy a preguntar, ¿y por qué el Espíritu Santo te guió a no darnos más datos? Porque sería tan interesante saber. Es que Lapidot, el nombre significa antorchas. Le dieron este nombre o este apodo porque apoyaba a su esposa en su ardiente y ferviente ministerio como profetisa. No lo sé. Digo, al llegar, quisiera preguntar. Es que el nombre de ella significa abeja, o sea, cosita pequeñita. Ella necesitaba el apoyo de un hombre fuerte, Lapidot, pues mujer que era enseñadora en tiempos de crisis. El pueblo de Israel subía para hablar con ella y para pedir consejo. Era como juez. Pero también encontramos en Débora a mujer capacitadora en tiempos de crisis. Versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak y le dijo, ¿no te ha mandado el Eterno, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente, el monte de Tabor? Mujer capacitadora en tiempos de crisis, dando visión a este hombre Barak. En la traducción de Reina Valera lo pone como una pregunta. ¿No te ha mandado el Eterno? ¿Qué es lo que había pasado? Dios le había llamado a Barak antes y ahora ella está dándole visión. ¿No te ha mandado el Eterno? Él contesta, versículo 8, si tú fueras conmigo, yo iré. ¿Por qué? ¿Tenía miedo? ¿Es una cuestión de cobardía? Tenemos que tener cuidado, porque la Biblia no lo dice. Y quizás a veces hemos condenado a personas que en el cielo tendremos que pedir perdón. No sabemos, simplemente no nos dice. Solamente nos dice, iré si tú vienes conmigo, para animar a los demás, para dar autoridad a mi convocatoria a 10,000 hombres como soldados contra un ejército invencible. No sabemos. Pero como profetisa, su papel principal fue animar al pueblo a obedecer a Dios. ¿Y no es esto también el papel principal de una madre o de una mujer? Animar a su familia, animar a los demás a obedecer a Dios. Aquí tenemos a Débora dando visión. ¿No te ha llamado? Pues adelante. Adelante. Dando ánimos. Propongo que el versículo 14 realmente es el clímax de todo el relato. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísera en tus manos. Dando ánimos. Levántate. El Señor busca nuestra participación. El Señor podía haber derrotado a Sísera y todo su ejército con simplemente el soplo de su boca, pero no, el Señor buscaba su participación. Lo mismo ocurre hoy, ¿no? Hace una pregunta. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Es una promesa fabulosa, ¿no? Una promesa maravillosa que le ayudaba, le animaba. Y no es una promesa maravillosa para nosotros, para cada madre, para cada familia, para cada mujer y para cada hombre.
no ha salido el Señor delante de ti. Juan capítulo 10, versículo 4 dice, y cuando el buen pastor ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Va delante de ellas. Eso es lo que el Señor también ha prometido para ti, que el Señor va delante de ti y te saca del redil cada mañana y va delante. La victoria sobre los que habían tratado tan cruelmente desde tanto tiempo, la victoria fue total. Pero hacemos una pregunta. ¿Cómo lo hizo Dios? Vale, utilizando a Barak y sus hombres, pero había algo más. Hemos dicho que el capítulo 5 es una canción que Débora había escrito a razón de todo lo experimentado en el capítulo 4. Capítulo 5, versículo 4, nos dice que las nubes gotearon aguas. En otras palabras, llovió. Y encontramos versículo 21 que el torrente de Sison inundó toda la zona. Torrente significa que no siempre había agua allí, pero en este caso, debido a la lluvia, el Sison inundó toda la zona. Para que los carros de Sísera, aquellos carros 900 de hierro, no podían moverse en el barro. Por lo tanto, la ventaja táctica que tuvo Sísera no funcionó. Ahora quisiera apuntar algo aquí. Saber cómo el Señor liberó a su pueblo no disminuye el hecho de que era el Señor quien lo hizo. ¿Vale? Utilizó agua, una tormenta, que convirtió el terreno en barro y que entonces los carros de hierro no funcionaban. O sea, ¿cómo el Señor utilizó? No disminuye el hecho de que era el Señor que lo hizo, sino más bien nos impresiona el horario exacto de Dios al crear aquella tormenta en aquel momento. Podía haberlo hecho media hora más tarde o una hora más tarde, pero en aquel momento. Lo mismo ocurrió cuando el pueblo de Israel, después de aquellos 40 años de peregrinación en el desierto, iban a entrar en la tierra prometida. Dice que los sacerdotes, llevando el arca del Señor, iban delante del pueblo. Y entonces, al poner sus pies en el agua del Jordán, donde se paró el agua. Y entonces, al ir leyendo, nos dice que había un movimiento de tierra unos cuantos kilómetros río arriba. Bloqueó el río, bajó el agua, cruzaron el pueblo de Israel, una vez al otro lado, y haber sacado unas piedras del río y puesto en la orilla y otras piedras ponerlo allí. Cuando salieron, entonces volvió el agua. Un momento, uno podría decir, era solamente un movimiento de tierra, pero ¿quién organizó el momento exacto cuando llegaron los sacerdotes en aquel sitio? Hay una frase en los Salmos 104, versículo 3, que Dios establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. En otras palabras, deja que esta verdad confirme y fortalezca tu fe en el Señor. El Señor está en control y puedes tener una confianza total también en su horario. Aunque tantas veces en nuestras oraciones estamos diciendo, Señor, ahora mismo
Queremos una especie de oración de un horno de ondas, de que sea a microondas, que sea enseguida. Confía y fortalezca tu fe en el Señor en cuanto a su horario. Si estás orando por alguien y todavía no hay respuesta, sigue orando, sigue orando. Mujer capacitadora en tiempos de crisis, dando visión, dando ánimos, pero también dando perspectiva. Encontramos en el capítulo 5, o sea, la canción, versículos 2 y 7, que Débora honra a los que se habían ofrecido voluntariamente. Los que se habían ofrecido voluntariamente. Es bueno ver a voluntarios en la puerta, dando la bienvenida y tomando nuestra temperatura. Adelante con esto. Pero un momento. Débora honra a los que se habían ofrecido voluntariamente, pero no todos respondieron. Encontramos versículo 15, versículo 16, que entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón, pero no hicieron nada. Grandes resoluciones, pero no hicieron nada. Es una tragedia si nuestra vida se compone solamente de grandes resoluciones y nada más. El Señor nos llama a participar activamente en su obra. Id al mundo y predicad el Evangelio. Vivir el Evangelio en tu familia, en tu barrio, entre tus parientes y entre las personas con quienes estás trabajando. Débora, como un ejemplo. Esta mañana queremos honrar a nuestras madres y a toda mujer que como Débora va fortaleciendo a todos en cada crisis, fortaleciéndonos a todos en cada crisis con Dios. Es solamente cuando la mujer o el hombre puede fortalecer la fe de otros por medio de la palabra del Señor, de que entonces sí está haciéndolo con Dios en una forma efectiva. Casi terminamos. Mujer acompañante en tiempos de crisis. 2 veces nos dice que Débora estaba con Barak. Versículo 9, en el lugar de la convocatoria inicial, y también el versículo 10, en el lugar de reunión de los soldados. Pero un momento. Para hacer eso, para estar con Barak, ella habrá tenido que andar casi 100 kilómetros al lugar de la batalla. 100 kilómetros. No es cogiendo un coche para ir por autopista, ni es coger el AVE. Habrá tenido que ir andando 100 kilómetros. Era una mujer enérgica y todo un ejemplo. Pero el versículo 14 nos está diciendo la presencia de Dios con ellos, y esto cambia todo. El versículo 15, la protección de Dios a favor de ellos. Pero otra vez, era gracias a Dios y no a las meras estrategias humanas. Versículo 23, y abatió Dios aquel día. Era Dios que lo hizo. Una tormenta, sí. Había unos hombres como guerreros, sí. Pero era Dios que lo hizo. Mujer acompañante en tiempos de crisis. ¿Cuántas veces podemos dar gracias a las mujeres que han estado acompañándonos en tiempos de crisis? ¿Cuántas gracias podemos dar a las mujeres y a los hombres que van fortaleciéndonos a todos en cada crisis con Dios? Terminamos. Mujer autora y cantora, también en tiempos de crisis. Volvemos a notar capítulo 5, versículo 1, que dice, con Barak. Aquel día contó
Débora con Barak, diciendo. Y entonces tenemos un himno de alabanza al Señor. Versículo 8. Gente desesperada. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Gente desesperada. Gente desesperada puede descansar sobre un Dios todo suficiente. Dice el versículo 11, los triunfos del Eterno. ¿Me permites al terminar hacer una pregunta? ¿Estás descansando en Él? ¿Puedes descansar en un Dios todo suficiente que logra los triunfos del Eterno? ¿Estás descansando en Él? ¿Estás apoyándote en Él? Isaías capítulo 7, versículo 4 dice, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Ahora, esta frase parece bonito, pero es parte de un mensaje del profeta Isaías al rey Acaz, cuando nos dice, versículo 2, cuando se le estremeció el corazón y el corazón de todo el pueblo. Estaban delante de un peligro que parecía demasiado para ellos. Y entonces Isaías les dice, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. ¿Estás delante de algún problema en tu familia? ¿Algún problema personal que dices, Señor, es demasiado para mí? En tu familia, tu lugar de trabajo, dices, esto yo no puedo. Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Ojalá que todos, al querer servir a nuestro Salvador, podemos encontrar en el versículo capítulo 5, versículo 31, cumplido esto en nuestra vida. Los que te aman al Señor sean como el sol cuando sale en su fuerza. En otras palabras, que tal como hemos estado cantando, que como las águilas podemos recibir nuevas fuerzas para ir para adelante. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cansado? ¿Desesperado? Podemos dar gracias al Señor por las mujeres, nuestras madres y otros que han estado animándonos, fortaleciendo nuestra fe a todos en tiempo de crisis. Ojalá que el Señor nos ayude a levantarnos para animar los unos a los otros, tal como hizo Débora, para su honra y gloria, para ir fortaleciendo a todos en cada crisis con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo al Señor en el secreto de tu corazón? Quizás dando gracias al Señor por tu madre. Si ella vive todavía, quizás puedes hoy tomar la oportunidad de darle las gracias. Pero también puedes dar gracias al Señor por otras personas que han ido fortaleciéndote en tu fe en momentos de crisis. ¿O por qué no dices al Señor, Señor, ayúdame a mí, para que contigo puedo ir fortaleciendo la fe a todos en momentos de crisis? Sé lo que sé, di algo al Señor en el secreto de tu corazón. Dentro de un momento oraré yo.
Padre, perdónanos las veces en que la respuesta tuya a nuestras oraciones nos ha decepcionado, porque no ha sido exactamente como queríamos o como pedíamos. Padre, ayúdanos a tener más confianza en ti. Ayúdanos a disfrutar aún más nuestro andar contigo. Y Padre, haz que podamos ir conociéndote más. Haz que podamos ir conociendo tu palabra más y más, para que seamos capaces en tus manos de fortalecer la fe de otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, pues que el Señor os bendiga a cada uno.